Quiero compartirle una historia que encontré en un libro. Estaba leyendo y la historia cuenta de un hombre que viajó a China. Una persona de Occidente viajó a China de turismo, a conocer. Y en medio de su visita, de su viaje, decidió entrar a una pagoda. ¿Conocen qué es una pagoda? Una pagoda es un templo, de esos que tiene varios pisos. Entonces el hombre entró con el deseo de conocer. Pero lo que él no sabía es que ese día había una celebración, había una fiesta especial. Entonces había multitudes de personas que en actitud de adoración buscaban un altar. Y él veía algo que le causó como curiosidad. Entonces la gente hacía una bolita de barro, tenía un papelito en la mano, hacía una bolita de barro, lo recubría y lo lanzaban a la extraña figura que estaba en el altar. Entonces el hombre, como buen turista curioso por lo que estaba pasando, le preguntó a alguien que lo había llevado, ¿cierto? Al guía, y le dijo, ¿qué es lo que está pasando? Entonces el guía le dijo, mire, las personas hoy están en una celebración religiosa. Las personas escriben en un papelito pequeño la petición. Entonces la envuelven después en arcilla, en barro, y la lanzan. La petición que quede pegada a la extraña imagen, bueno, al muñeco, esa imagen, lo que representa es la oración que ha sido escuchada. Pero si la oración que se lanza no se pega y cae al suelo, son oraciones que han sido rechazadas. Ahora, usted y yo podemos pensar que eso es una costumbre muy extraña, pero a veces nosotros los cristianos oramos de forma muy similar. Lanzamos oraciones al cielo, a ver si algunas pegan u otras no. Pero no oramos con la certeza y la convicción de que Dios escucha nuestras oraciones. Si la convicción estuviera en nuestro corazón, le garantizo que las reuniones que más se llenarían en la iglesia serían los tiempos de oración. Las oraciones serían las reuniones que más reproducciones tienen o tendrían en las redes sociales. Estaba leyendo la Biblia y en Santiago 5, capítulo 5, versículo 13, antes de empezar el versículo 13, tiene un titulito y dice, la oración poderosa. Santiago 5, 13 al 18 dice, ¿algunos de ustedes están pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Y ese titulito ahí de este pasaje de Santiago 5 me hizo comprender que no entendemos a veces el poder de la oración. Hemos ido mejorando y creo que hemos ido avanzando, pero no hemos llegado a la dimensión que Dios quiere. Por eso hoy quiero hablarle de este tema titulado Claves de una oración poderosa. Vamos a hablar hoy de las claves de una oración poderosa. Necesitamos crecer en el entendimiento espiritual de lo poderosa que es la oración. Es necesario que nosotros comprendamos todo lo que Dios delegó en nuestra vida a través de la oración. Y empecemos con la siguiente pregunta. ¿Qué es orar? ¿Realmente qué es orar? Para que podamos ir descubriendo las claves de una oración poderosa. Para poder definir la oración, no hay nadie mejor que Jesús. Él dijo lo siguiente en Mateo capítulo número 6, versículo 7. Jesús dijo, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez.
Entonces aquí vamos a empezar con las claves de una oración poderosa, entendiendo qué no es la oración. Jesús utilizó dos palabras para decirnos orar no es. Y la primera de ellas es parlotear, en esta versión. Esta es la nueva traducción viviente. Jesús dijo, orar no es parlotear. ¿Y qué es la palabra parlotear? Hablar mucho, mucho, mucho y sin sentido. ¿Alguna vez le ha pasado que ha hecho una oración así? En donde usted habla y al final ni usted entiende lo que dijo. ¿A alguien le ha pasado así? A mí me ha pasado y siento, yo pongo el reloj ahí, son las 5:30 de la mañana y arranco a orar y yo pienso que llevo como 3 horas, 5:32. Entonces, clave número 1 de una oración poderosa es no parlotear. Si tú quieres hacer una oración que llegue al trono de Dios, que mueva los cielos a tu favor, necesitas aprender a orar de una manera distinta. No es hablar. Jesús dijo, oiga, hablan de manera interminable, porque a veces el enemigo nos ha hecho creer que si no oramos 7 horas no sirve la oración. Una vez escuchaba a una persona que me decía, admiro a alguien, me decía, yo quiero ser como ese alguien. Yo le decía, ¿pero por qué? Es que tiene 7 horas para orar. Yo le dije, ¿a qué horas come? ¿Y a qué horas trabaja? ¿Y a qué horas hace otras cosas? Todo tiene un tiempo debajo del sol. Entonces, la oración poderosa no necesariamente es la oración que dura mucho tiempo. Es la oración que dice lo que Dios quiere escuchar. La segunda palabra que Jesús usa para decirnos lo que no es la oración es la palabra repetir. No es repetir y repetir y repetir una y otra vez. Entonces, una oración poderosa no está basada en las repeticiones. Por eso aprendí a alguien hace muchos años, me enseñó algo que empecé a aplicar cuando quise desarrollar mi vida de oración. Entonces yo iba al lugar secreto, ¿cierto? Porque la Biblia dice que cuando yo vaya a orar, vaya al lugar secreto. Pero cuando llegaba al lugar secreto, antes de empezar a orar así de manera espontánea, primero empezaba a anotar. ¿Por qué voy a orar hoy? ¿Cuáles son esas peticiones, esas necesidades? O aún cosas que otras personas me han dicho por las que puedo yo orar, y empecé a anotar, bueno, hoy voy a orar por provisión, hoy voy a orar por mi trabajo, hoy voy a orar por mi familia, hoy voy a orar por, no sé. Y eso me ayudó a no caer en ese círculo vicioso de la repetición. No sé cuántos de ustedes de pronto hacen esa lista ahí, esa checklist, voy a orar por esto, hoy, en este día esto es lo que me va a acompañar, porque si no nuestra mente ¿qué empieza? A repetir. Y esa oración repetida no es una oración poderosa. ¿Qué si es orar? Si usted pone en el Google o va a un diccionario y pone orar, ¿qué le dice el diccionario? Dice acción por la cual una persona se dirige a una deidad. Eso es orar o rezar. Pero nosotros debemos entender que orar es más que dirigirnos. Y aquí está la siguiente clave de una oración poderosa. Hay que entender que la oración es comunicación. No es solamente una acción en donde yo hablo y hablo. No, es una acción espiritual, porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces es una acción espiritual en donde yo hablo, pero también mi corazón se prepara para escuchar. Y hay muchas maneras de escuchar a Dios. Yo sigo orando y en mi corazón está el anhelo de poder escuchar audiblemente la voz de Dios. Hay personas que dan testimonio de que han escuchado a Dios hablando. Yo lo he escuchado a través de sueños. Y Dios me ha dado sueños muy precisos de cosas que Él quiere que yo haga, que entienda, que comprenda. Dios me ha hablado a través de la palabra. Dios me ha hablado a través de otra persona. Dios me ha hablado a través de enseñanzas. Dios me ha hablado a través de libros. Pero también he aprendido que Dios puede hablar de cualquier manera. ¿Ok? Entonces hay que preparar el corazón no solamente para hablar, sino también para escuchar, porque es una comunicación. Si yo quiero una oración poderosa, cuando yo vaya a orar, tengo que estar preparado para que Dios me responda. Siempre ha surgido una pregunta con el tema de la oración, y es si Dios es omnipresente, si Dios es omnipotente, si Dios es omnipresente, omnisciente, si Él lo sabe todo, ¿por qué necesitamos orar? ¿Por qué? Si finalmente va a pasar lo que Dios dice que va a pasar. Y un hombre llamado John Wesley, que fue un precursor de
la gran reforma que tuvo la iglesia, dijo lo siguiente: Dios no hace nada si no es a través de la oración. Dígalo conmigo, Dios no hace nada si no es a través de la oración. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, le entregó autoridad sobre la tierra y le dijo: tú sojúzgala. Ahora el hombre tuvo un problema, el pecado hizo que perdiéramos la autoridad sobre la tierra, pero Jesús volvió a darnos autoridad. Lo que Él ganó en la cruz del Calvario nos delega autoridad, y por eso Él dice: todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, creyendo, yo se los daré. O sea que tenemos ahora autoridad. Diga conmigo, Dios me ha dado autoridad. Dios escogió autolimitarse en su acción en la tierra, respetando el libre albedrío de cada uno. Si nosotros queremos que Dios intervenga, tenemos que orar. Jesús nos enseñó a orar. Ahí en Mateo 6 le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y él dijo: ok, oren, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y yo tengo que aprender a ver qué es lo que Dios ha declarado, ha decretado en el reino, para bajarlo aquí a la tierra. ¿Y cómo se baja? A través de la oración. Y aquí viene una siguiente clave muy importante de cómo hacer una oración poderosa. Hay que entender algo fundamental. Si queremos ver la acción de Dios en la tierra, necesitamos una llave, y esa llave es la oración. En otras palabras, la oración es la llave espiritual que Dios usa para entrar en el mundo natural. ¿Cuántos quieren ver la intervención de Dios en algo en su vida? A ver, levanten la mano los que quieren ver la intervención de Dios en un negocio, la intervención de Dios en su familia, la intervención de Dios en su salud, la intervención de Dios en la relación matrimonial. A ver, ¿cuántos quieren que Dios intervenga? ¿Cuántos quieren? Dígale: Señor, ven, interven. ¿Y cómo le invitamos? Entregándole una llave. O sea, nosotros abrimos la puerta para que Dios pueda entrar en la dimensión natural. Dios actúa en el reino, en lo sobrenatural, pero necesitamos que esa extensión de su poder se manifieste ¿en dónde? Aquí en la tierra. Por eso Jesús dijo: que venga tu voluntad aquí a la tierra como en el cielo. Dios escogió hacer las cosas así. Dios quiso que las cosas fueran así. Determinó que las cosas fueran así. Y como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que seguir su voluntad. Mire la exhortación que hace el Señor a través del profeta Ezequiel a una nación que no se levantó a orar. Ezequiel 20, 22, 30 al 31 dice: busqué entre ellos un hombre que levantara el muro y que se pusiera en la brecha delante de mí, intercediendo. ¿Y para qué quería que intercedieran? Dice: intercediendo por la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. O sea que a la gente no le gusta mucho orar. Pregúntele al de al lado, por favor, de 1 a 5, que le califique qué tanto le gusta orar. De 1 a 5, ¿qué tanto te gusta orar? De 1 a 5. Y hay uno que me dijo, yo le hice esa pregunta a alguien, entonces le dije: ¿cuánto te gusta orar de 1 a 5? Me dijo 2.95. Porque el sistema me arrastra y sacó 3 raspados. Pero el Señor buscó a alguien que entrara en la brecha intercediendo por la tierra, pero no lo halló. Entonces, clave, importante tener presente para una oración poderosa es la oración. Mi oración es la llave para abrir la puerta para que Dios pueda entrar e intervenir en mi situación. Normalmente, ¿qué es lo que hace la gente? ¿Puede orar por mí? Pastor, ¿puede orar por mí? Líder, ¿puede orar por mí? Pero no hay una oración más poderosa que la tuya. ¿Cuál es la oración más poderosa? Diga la mía. Porque Dios te quiere oír a ti. Ahora, nosotros somos intercesores, porque el Señor dice: alguien que interceda. Podemos interceder. Interceder es orar por otro, no por sus propias necesidades. Pero Dios quiere que, en primer lugar, la primera persona que ore seas tú. La oración la podemos resumir en 5 partes. Una oración poderosa tiene estos 5 aspectos básicos. Pueden tener más, pero en general una oración poderosa tiene 5 cosas. Número 1, adoración.
Hay que buscar un tiempo. No hay nada más poderoso y que abra los cielos que la adoración. Por eso cuando nos reunimos como iglesia, ¿qué es lo primero que hacemos? Adorar. Por eso usted tiene que llegar a tiempo. Porque se está perdiendo de la oportunidad de entrar en esa atmósfera espiritual que se va abriendo, que se va abriendo, que se va abriendo. David lo entendió muy bien. Por eso David llevó el arca que había estado por ahí perdida, la llevó a una tienda de reunión y lo que hizo fue establecer adoración 24/7. Él dijo, yo quiero adoración permanente. Y usted y yo, si queremos ir a la presencia de Dios y escuchar la voz del Señor y escuchar la respuesta de nuestra oración, tenemos que aprender a ser adoradores. Jesús en el capítulo 4, en Juan 4:23 dijo, Dios busca a los adoradores en espíritu y en verdad. Entonces yo tengo que aprender a ser un adorador. Mi oración debe tener adoración. Usted busca las canciones que le gusta. Ahí está Manantial Worship, intimidad. Y usted pone la canción y empieza a conectarse. Porque nuestro espíritu se prepara para oír lo que el Señor nos va a hablar. Pero también la palabra de Dios nos dice de un segundo elemento que se llama acción de gracias. En el Salmo 104, el salmista dijo, entren por sus atrios con acción de gracias. En el Salmo 103, el salmista dijo, oiga, yo tengo un problema, me olvido de los beneficios del Señor. Y por eso le habló a su alma y le dijo, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Usted podría decir hoy algo que hizo Dios sorprendente por usted esta semana? Olvidémonos de lo básico, porque siempre que hago la pregunta y le digo a alguien, dime algo que Dios ha hecho por ti. Me ha dado la vida. Él me ha dado el vestido. Él me ha dado el calzado. Está bien, pero yo quiero algo más. Yo estoy seguro que Dios hizo algo más. Yo estoy seguro de que Dios hizo algo, lo salvó de algo peor. Yo le decía a mi hijo esta semana, tuvo un accidente jugando fútbol, allá le dieron un murillazo y cayó de rodilla y entonces, corra, que ahí está, que el médico. Entonces, listo. Yo le dije al final, ¿quién te guardó? Dios hizo algo por ti hoy muy especial. Otro tendría la pierna ya que fracturada o cosas así, pero Dios te guardó. Y le dije, el Salmo 121 dice, no duerme ni se adormece el que guarda a Israel. Así que vamos a darle gracias, porque pudo ser peor. ¿Cuántos pueden decir, yo viví algo así, pastor, y pudo ser peor? Alguien que me pueda decir en esta mañana, Dios hizo cosas tremendas, cosas que ojo no vio ni oído yo y que no han subido al corazón del hombre, Dios las hizo esta semana por mí. A ver, ¿quién levanta la mano y dice, Dios ha hecho y hará grandes cosas? No podemos olvidar lo que Él hace. Un tercer elemento importante de esa oración poderosa es confesión de pecados. ¿Por qué? Porque cuando leíamos Santiago 5 dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Y la Biblia dice en 1 de Juan 1:8 que si alguien dice que no ha pecado, es mentiroso. Pecamos de pensamiento, pecamos de palabra o pecamos por omisión, porque la Biblia dice que quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces uno tiene siempre que estar revisando. Si una oración poderosa tiene tiempo de reflexión. David lo entendió y le dijo al Señor, examíname, pruébame y conóceme. Y ve si en mí hay caminos de perversidad. En el Salmo 19, a mí me encanta el Salmo 19, ¿por qué? Porque David estaba orando y escuchó la voz del Señor que le dijo, ven, hablemos y pongamos nuestras cuentas en paz. Él escuchó la voz del Espíritu Santo cumpliendo lo que escribió el apóstol Pablo diciendo, ¿quién te redarguye y te convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. Y cuando David escuchó la voz del Señor diciéndole, ven y hablemos y pongamos nuestras cuentas en paz, ¿cuál fue la oración que él hizo? Él dijo, Señor, líbrame del pecado oculto. Nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón es perverso, nuestro corazón es experto en camuflar, en mimetizar. A él le gusta tergiversar la palabra y llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, todo con el fin de no sentir culpabilidad. Pero la Biblia ¿qué dice? Que el Espíritu de Dios quiere producir un dolor en nuestra vida que es bueno, es necesario. No es de larga duración, sino simplemente para llevarnos a un arrepentimiento. Por eso la Biblia dice que quien confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y eso tenemos que incluirlo en una oración poderosa.
para que se convierta en la oración del justo, que es eficaz. Y finalmente, yo creo que una oración poderosa tiene espacio para la petición. Entonces es el momento en donde yo le digo a Dios lo que necesito, le expreso mis necesidades, le expreso mis deseos, porque yo he aprendido que a Dios también le encanta concederme los deseos de mi corazón. Por eso el salmista escribió: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dígale al de al lado: Dios le encanta conceder peticiones. Pero Santiago dijo algo: oiga, ustedes no reciben porque no piden. Entonces la oración poderosa tiene que tener un espacio para peticiones, para deseos, para sueños, para expresar las promesas que necesitamos, que reclamamos delante de Dios. Pero una oración poderosa no termina solamente con esto. O sea, una oración poderosa tiene adoración, una oración poderosa tiene acción de gracias, una oración poderosa tiene confesión de pecados, una oración poderosa tiene petición, pero no sería poderosa si no tiene intercesión. La intercesión es cuando yo me pongo en la brecha a orar por otro. Yo voy a orar por mi hijo, yo voy a orar por la esposa de mi hijo, yo voy a orar por tal persona. Ay, alguien me dijo que orara por ese matrimonio. Alguien me hacía la pregunta: pastor, ¿yo puedo orar por una familia que me dijo que estaban a punto de divorciarse? Claro, porque Dios le ha dado a usted autoridad en el nombre de Jesús para orar, para interceder por esa familia. ¿Podemos orar por Colombia? Claro, hay que orar mucho por Colombia. Hay que orar por los Estados Unidos, hay que orar por las naciones de la tierra. Lo que Dios ponga en el corazón, hay que empezar a interceder. Recuerde lo que el Señor le dijo a la nación a través del profeta Ezequiel: estoy buscando a alguien que se pare en el muro, que se pare en la brecha para que interceda para que yo no destruya la tierra, pero no lo hallé. Seamos como Isaías. ¿Qué dijo Isaías? Señor, heme aquí, envíame. Así que levante la mano el que quiere ser un intercesor, dígale: Señor, aquí estoy yo para interceder a favor de las naciones de la tierra. Voy a interceder por ese vecino que no te conoce. Voy a interceder por esa familia que aún no te conoce. Voy a interceder por esos padres que aún no te conocen. Voy a interceder. Y quiero centrarme en un momento, por unos minutos, en la petición y en la intercesión. Y permítame usar una historia bíblica para que podamos extraer de este pasaje un par de puntos claves sobre una oración poderosa. ¿Conocen la historia de las murallas de Jericó? Levanten la mano, a ver si conocen la historia. Si no conocen la historia, bueno, lo invito a que usted la lea con detenimiento en su casa. Josué capítulo número 6. En Josué capítulo número 6, la Biblia dice que el pueblo de Dios se alistaba a empezar la conquista de la tierra prometida. Y el primer desafío que tenían en el camino era entrar y destruir la ciudad de Jericó. Jericó era la ciudad más importante de ese momento, era la ciudad más representativa y era una ciudad que estaba rodeada por murallas como una buena ciudad en ese momento. La muralla tenía las siguientes características. En total la ciudad tenía 5 hectáreas en su interior. Estaba rodeado por murallas de 15 metros de altura, 2 metros de ancho, que estaban hechos en ladrillos de adobe. Esa era la muralla. Por eso cuando ellos fueron la primera vez a examinar la tierra dijeron: son ciudades amuralladas. ¿Qué representa para nosotros hoy la ciudad de Jericó? ¿Qué representa esa ciudad? ¿Representan promesas, sueños, peticiones? Puede representar un problema que está impidiendo o que es el primer paso hacia la conquista de la tierra prometida. Ahora, en términos militares, ¿cuál sería la mejor estrategia que se podría usar para entrar a conquistar la ciudad? Porque es interesante y es necesario hablarlo. ¿Cuál fue la estrategia que Dios les dio a los de Israel? ¿Qué fue lo que el Señor le habló a Josué? Le dijo: Josué, tú vas a entrar a la tierra, van a pasar por el río Jordán y una vez estén del otro lado van a hacer lo siguiente: todos los días, durante 6 días, le van a dar una vuelta completa a la ciudad. Se estima que aproximadamente para movilizar esas 600,000 personas alrededor de la ciudad se demoraron 30 minutos. O sea, todos los días tenían que dar una vuelta. ¿Y la vuelta cuánto demoraba? 30 minutos. ¿Cuál era la actitud que tenían que tener? Silencio total. Entonces usted imagínese la gente allá en las murallas mirando y estos dando vueltas en silencio. Pero el Señor le dijo: en el 7º día
Darás, ¿cuántas vueltas? 7. Y al final de la 7ª vuelta, ¿qué tenían que hacer? Gritar después de que sonaran los cuernos de carnero, ¿cierto? Había un sonido que era la señal de que había que gritar. Grítenlo más fuerte. Y después de eso, algo va a pasar. Esa fue la estrategia de Dios. Imagínense a Josué, todo un general del ejército, diciendo, qué estrategia tan rara, ¿cierto? A David también le dio otro día una estrategia así, toda extraña. Pero eso tiene una connotación y una enseñanza. ¿Qué se hacía regularmente en ese tiempo? ¿Cuáles eran las estrategias de cualquier ejército que querían entrar a una ciudad como Jericó? En primer lugar, podían usar arietes. ¿Sabe qué es un ariete? Un tronco grande, ¿cierto? Que movilizan así como en un carrito y con el que llegaban y golpeaban las puertas de la ciudad. ¡Bum! ¡Bum! Hasta que las tumbaran. Así entonces el ejército podía entrar a luchar con el ejército que había dentro de la ciudad. Otra forma, y creo que era más inteligente desde mi punto de vista, era cortar el suministro de agua y restringir el acceso de alimento. En algún momento se iba a acabar la comida. A Israel le pasó. Y varias veces sus enemigos los atacaron de esa manera. Entonces, en el momento de desesperación, la gente empezaba a huir. Habrían huecos en medio de la muralla para huir y los enemigos aprovechaban para entrar a conquistarlos. Otra forma era empezar un ataque de artillería. Lanzaban objetos encendidos para incendiar las murallas. Pero la pregunta a la que voy es, ¿y por qué Dios escogió esta estrategia? ¿Qué nos quiere enseñar? Porque la Biblia dice que todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos algo a nosotros hoy. ¿Qué nos quiere enseñar Dios? Yo creo que hay dos cosas y son dos puntos claves de una oración poderosa en el tema de pedir e interceder. La primera clave es que debemos aprender a rodear con oración nuestra petición. ¿Usted necesita algo? Ore. ¿Necesita algo? Ore, ore. Por eso Pablo escribió y dijo que nosotros, dice, por nada estén afanados, Filipenses 4:6, sino más bien sean conocidas sus peticiones delante de Dios con súplica, ruego y acción de gracias. ¿Tienes una necesidad hoy? ¿Tienes un sueño? ¿Una petición? ¿Un deseo del corazón? ¿Alguien tiene eso hoy? ¿Qué tiene que empezar a hacer? Orar. Va a rodear eso con oración para que no me vaya a caer, ¿cierto? Y empiezo a orar para que mi hijo sea un hombre de Dios, para que mi hijo sirva a Dios, para que mi familia se restaure, para que ese esposo que no ha venido a la iglesia venga. Y tengo que rodear en oración mi petición. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios responda. Ahí lo dejó claro. En Lucas 18 el Señor nos dijo, mira, ahí hay un ejemplo de lo que es persistir en la oración. Dice, una mujer empezó a pedirle justicia a un juez malo y el juez no le hacía justicia, pero la mujer insistió hasta que el juez le resolvió. Y Jesús dijo, si así fue con esta mujer por un hombre que era malo, ¿cuánto más mi Padre que es bueno no le responderá? ¿Hasta cuándo va a orar? A ver, mira el del lado. ¿Hasta cuándo va a orar? Hasta que Dios responda. Y tengo que rodearlo en oración, hasta que la muralla caiga. Hasta que la muralla caiga. Y lo segundo que creo que Dios nos quiere enseñar a través de este ejemplo de Jericó es que debemos aprender a dejar que sea el Señor quien gane nuestras batallas. ¿Usted tiene batallas en lo natural? Claro. Hoy estaba leyendo mi plan devocional. En 1 Corintios 16, Pablo dijo, oiga, Dios me ha abierto puertas, aunque he encontrado oposición. Dios abre puertas, pero las puertas también van a encontrar oposición. Entonces, ¿qué hay que hacer? Prepararnos en lo espiritual para que lo que hicimos en lo espiritual se refleje en lo natural. Pero a veces nosotros actuamos al revés. Primero vamos y actuamos en lo natural y luego queremos que haya una respuesta en lo espiritual. Cuando en lo natural se enredó por causa nuestra, porque metimos las manos nosotros, corremos ¿a dónde? Ay, Señor, arréglalo. Gracias damos a Dios por Jesucristo, porque el Señor dice en su palabra que Él endereza la senda que yo torcí. Así que mira el de al lado y dígale, gracias a Dios, Él endereza sendas que uno tuerce. Pero debemos aprender que primero Él pelea en lo espiritual y luego nosotros vamos a actuar en lo natural.
¿Qué mejor ejemplo? Segunda de Crónicas, capítulo número 20. Está el rey Josafat, le dicen, vienen tus enemigos y son un ejército impresionante. ¿Y Josafat qué hace? Busca la dirección del Señor. Entró en ayuno, entró en oración. Y luego Dios le dijo, ahora sí estás preparado, sal. Ve a buscar a tus enemigos. Y cuando él fue a buscar a los enemigos, ¿qué había pasado con los enemigos? Se habían confundido. Dice que una plaga había matado a más de 180,000 hombres. ¿Quién pelea por ti? El Señor. Esta es la palabra clave que tú tienes que aprenderte. Segunda de Crónicas 20:20 dice, mía es la batalla, dice el Señor. Estén quietos. Antes de hacer cualquier cosa, usted va a entregar una hoja de vida. Antes de entregar la hoja de vida, ¿qué es lo que debe hacer uno? Voy a orar. Padre, aquí está. Y tu palabra dice esto. Y tu palabra garantiza para mí salario. Soy tu hijo. Y yo te pido que revistas de poder, de autoridad y de gracia esta hoja. Porque tú eres quien pone reyes y el que los quita. Y tú sabes de qué tengo necesidad. Tu palabra dice que las aves del cielo no se preocupan por lo que habrán de comer. Que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se ha vestido como los lirios del campo. Y tú me dices, no me preocupe por esto, pero aquí está. Y luego lleva la hoja de vida. ¿Quién es el que pone reyes y el que quita reyes? El Señor. Yo libré una batalla primero en lo espiritual. Le garantizo que se va a ver reflejado en lo natural. Otro punto importante de la oración poderosa. Primera de Juan 5, 14 al 15 dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es un versículo que usamos mucho. Y si le pedimos cualquier cosa, sabemos que Él nos oye y entonces Él nos responde y nos da todo lo que necesitamos, pero no hemos leído bien. Clave para una oración poderosa. Primero, conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Antes de ponerme yo a hablar ahí, a parlotear, a repetir como loro, ¿qué es lo primero que debo hacer? ¿Cuál debe ser mi primera oración? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Hay cosas que ya están establecidas en la palabra de Dios y por eso es necesario leer la Biblia para conocer la voluntad de Dios. Alguien se me acercó y me dijo una vez, pastor, ¿será que Dios quiere que yo sea sano? Le dije, pero claro, ya está escrito. Entonces me dijo, ¿puede orar por mí? Le dije, claro que puedo orar por usted, porque ya Dios habló eso. ¿En dónde está? En Isaías 53:5. Dice la palabra de Dios que Jesús fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. O como dice la Reina Valera, por su llaga fuimos curados. Entonces, ¿la voluntad de Dios es que esté enfermo? No. Tercera de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que goces de buena salud. ¿Cuál es la voluntad de Dios en términos de mi salud? Que yo esté sano. ¿Puedo orar? Claro, porque la Biblia dice que yo impondré las manos y los enfermos sanarán. Eso dice la palabra, ya está clara la voluntad de Dios. ¿Será la voluntad de Dios que yo trabaje? Claro. Hay una palabra, mire lo que dice Jeremías. Cuando yo estaba orando por trabajo, le dije, Señor, yo estoy desesperado, yo quiero trabajar. Y Dios me dio esta palabra, Jeremías 31:16. Así ha dicho Jehová. Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo. Entonces usted levanta ese estandarte, esa palabra y dice, hay salario para mi trabajo, hay salario para mi trabajo. Señor, tú has proclamado sobre mi vida esta palabra y yo la reclamo para mí en el nombre de Jesús. Eso es orar conforme a la voluntad de Dios. Usted quiere ser certero en su oración, ore conforme a la voluntad de Dios. Pastor, es que hay un enfrentamiento, yo veo que mi hijo está como distanciado, que mi hijo se ha alejado, que mi hijo está como rebelde. Pues hay una palabra, Malaquías 4:5, con la que usted puede orar. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Padre, hoy yo reclamo esta promesa y yo declaro que el corazón de mi hijo vuelve a la casa, que vuelve a ser ese hijo sujeto, amoroso, tal, lo que haya perdido. Dios lo tiene el poder y la autoridad a través de su palabra devolverlo. Pero hay que conocer ¿qué? La palabra. Está embarazado,
Está embarazada y tiene miedo de abortar. Mire lo que dice Éxodo 23:26. No habrá mujer que aborte. En la casa de Dios no hay mujer que aborte. Yo declaro, le hablo a ella, a ese embrión, le hablo a ese feto, le hablo a mi hijo. Ahora ahí en el nombre de Jesús recibe la palabra. Recíbela. No hay mujer que aborte. Tiene problemas de esterilidad. Dice, no hay estéril en la tierra del Señor. Y usted empieza, Señor, tu palabra dice que en tu casa no hay estéril. Y yo reclamo esa promesa para mi vida en el nombre de Jesús. Tiene ataques en la mente. Y el enemigo le dice, te vas a morir, porque el enemigo es experto en hablarnos de eso. Mire lo que dice ahí en Éxodo 23:26 al final dice, y yo completaré, dice el Señor, el número de tus días. ¿Quién levanta la mano y dice, yo sé que el Señor va a completar el número de mis días? El enemigo no va a cortar mi vida. Es cuando Dios diga, no cuando el diablo diga. En el nombre de Jesús. Entonces usted le habla a Satanás y dice, hoy me suelta Satanás, hoy suelta mi mente, porque el Señor prometió que Él cumpliría los días de mi vida. A mí me gusta lo que dice Génesis 28:15. El Señor le dijo a Jacob, y yo no te dejaré hasta que haya completado toda la obra en ti. Y Dios la va a hacer en mi vida. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó la obra en ti, la va a perfeccionar. Por eso hay que leer la Biblia. La forma más efectiva de hacer una oración poderosa es con la palabra de Dios. Esa es la oración más poderosa. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá. En estos días estaba esperando un resultado y yo dije, no tendré temor de malas noticias. Y me trabajé la mente, porque la mente es loca. Y la mente le gusta pensar lo malo, no lo bueno, pero la Biblia dice, concéntrate en lo bueno, en lo justo, en lo honesto, en lo admirable, en lo que es digno de valor. En esas cosas piensa. Y porque la palabra de Dios en Isaías dice que Él guarda en completa paz a aquellos cuyos pensamientos en Él perseveran. Esta mente persevera en lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Esa es la forma de orar efectivamente. Pero hay momentos en donde el Espíritu te embarazará con promesas. Y te va a decir un hijo, una casa, un carro. ¿Cómo podemos orar ahí? Y recuerdo que alguien me hizo una de esas preguntas difíciles que no está en la Biblia. Y yo no sabía qué responderle. Le dije, Espíritu de Dios, ¿qué le respondo? Y el Señor me dio esta palabra, Hechos 5, 38 al 39. Por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres, déjenlos. Voy a centrarme en lo que quiero resaltar. Dice, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no lo podrán destruir. Entonces le dije, hace cómo orar, venga, vamos a orar. Señor, si este plan es de hombre, se va a desvanecer. Pero si es tuyo, el diablo ni nadie lo pueden destruir en el nombre de Jesús. Amén. Y le dije, vaya y haga lo que tiene que hacer. Tiempo después llegaron y me dijeron, era de Dios. Prosperó. Entonces mire el de al lado y dígale, lo de Dios prosperará. Lo de Dios prosperará. Lo de Dios prospera. Otra clave de una oración poderosa. La oración poderosa es la que se hace en el secreto. Los grandes milagros de Dios se gestan ¿en dónde? En el secreto. ¿Dónde se van a gestar tus milagros? En el secreto, no contándoselo a todo el mundo. Es que yo quiero que Dios, no, usted va al secreto, dice Jesús. Cierra la puerta y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. ¿Y por qué Dios te recompensa en lo público? Porque eso le da honra y gloria a su nombre. Pero aprenda algo, a pelear las batallas en secreto. Mira el de al lado, dígale, no te voy a contar porque voy a pedir. Porque nos gusta. Es que yo le voy a pedir a Dios una casa. Es que yo le voy a pedir a Dios los hijos. Usted en el secreto. Se los pedimos por años. Mis hijos se los pedimos por años a Dios. Y cuando nos dio el regalo, le dije a Ana Milena y yo, dijimos, secreto. Ay, pastora, la veo rara. Ay, no sé qué estará pasando. Hasta que, ¡pum! ¡Ay, salió ya! Era secreto. Mira el de lado, dígale, secreto. La oración más poderosa es la que se hace en el acuerdo. Mateo 18, 19, 20 dice, otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos.
2 mejor que 1. 2 mejor que 1. Entonces usted busca a alguien espiritual, no alguien que le quite fe, porque a veces uno busca a uno peor que uno. Ay, voy a orar, es que Dios me dijo, me habló. Ay, no. Mejor vámonos para Estados Unidos, este país está llevado. Y Dios quiere que hagamos algo aquí, porque la prosperidad no está en un lugar, la prosperidad viene del Señor. Ciertamente Él hace que el bien y la misericordia me sigan a mí. El bien y la misericordia no están en una nación, están en Él. Y Él dice, persíguela, abrázalo. Que le lleguen a Él. Eso es lo que el Señor hace. Entonces 2 o más puestos de acuerdo. Y finalmente, la última clave, cuídate de los enemigos que se levantan contra la oración poderosa. ¿Cuáles son? El pecado oculto. En el Salmo 66, 18, el salmista dijo, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Por eso es tan importante ese aspecto. Y hay gente, el enemigo detracta a través de la gente diciendo, eso no hay que pedir perdón. Sí hay que hacerlo. Aquí está escrito. Si yo no hubiera confesado mi pecado al Señor, mi Señor no me habría escuchado. El siguiente enemigo que tienes que pelear, la duda. La Biblia dice que el que duda no recibe nada. Tercer enemigo que tienes que vencer, el egoísmo. Porque Dios espera que tu oración ayude a otro. Y finalmente el cuarto enemigo, rehusarse a perdonar. La amargura se roba la gracia de Dios. Amén. Entonces vamos a orar hoy una oración poderosa. Si usted quiere orar conmigo, yo le invito a que se ponga de pie un par de minutos. Gracias, Señor. Y lo primero que vamos a hacer es adorar. Un par de minutos de adoración. 1 o 2 minuticos adorando. Y le vamos a decir al Señor, muévete con poder en esta mañana. Porque una clave de una oración poderosa es tener fe. Y por eso levantamos las manos en esta mañana. Porque reconocemos que de ti viene nuestra ayuda. De ti viene nuestro socorro, Señor. Y por eso queremos adorarte. ¡Muévete! Vamos a llenar este lugar de fe. Lo que tocas vivirá. Muévete. Dile, muévete. Muévete. Muévete, Señor. Lo que Él dice se hará. Muévete. Muévete. Lo que tocas vivirá. Lo que Él toca vivirá. Muévete. Vamos, que se escuche el clamor. Lo que Él dice se hará. Muévete. Muévete. Lo que tocas vivirá. Lo que tocas vivirá. Muévete. Lo que Él dice se hará. Muévete. Muévete. Desciende aquí con tu viento y fuego. Muévete. Hoy anhelamos avivamiento. Otra vez, desciende aquí con tu viento y fuego. Hoy anhelamos avivamiento. Otra vez, mi Dios arde como fuego, mi Dios sopla como viento. Lo que Él dice se hará, lo que toca vivirá. Mi Dios arde como fuego, mi Dios sopla como viento. Lo que Él dice se hará, lo que Él toca vivirá. Lo que Él dice se hará, lo que Él toca vivirá. Y su palabra dice en 1 de Juan 1:9 que si yo confieso mi pecado, Dios es fiel y justo para perdonarme y para limpiarme de mi maldad. Su palabra dice que aunque mi pecado fuere rojo como el carmesí, Él lo deja blanco como la nieve y como el hisopo.
Su palabra dice que tan lejos como está el oriente del occidente, así quedan mis transgresiones delante de Él en el nombre de Jesús. Por eso hoy, Espíritu de Dios, conforme a tu palabra, te pedimos que tú nos redargullas y nos convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Oramos en esta mañana en el nombre de Jesús, para que traigas luz a este lugar, para que traigas luz a cada corazón. Tu palabra dice en Juan capítulo 3 versículo 17 que muchos no quisieron acercarse a la luz. Tu palabra dice en Juan 1:5 que donde hay luz la oscuridad no prevalece, deja de existir. Por eso oramos hoy para que los ojos sean abiertos, para que el corazón sea entendido y pueda confesar el pecado en el nombre de Jesús. Reconocemos lo que dice Jeremías 17:9, que el corazón nuestro es engañoso, perverso y malo. ¿Quién lo conocerá? Pero nos aferramos a lo que dice tu palabra en el versículo 10 y dice: yo, el Señor. Y yo te doy gracias, Padre, en esta mañana, porque el que conoce el corazón está aquí para ayudarnos. El Espíritu de Dios en esta mañana nos ayuda a confesar ese pecado, nos ayuda a redarguirnos, nos ayuda a apartarnos, y levantamos las manos porque hoy podemos alcanzar la misericordia de Dios, porque delante del trono de la gracia lo que destila, lo que sale es oportuno socorro y misericordia. Porque en lo profundo del mar, allí están nuestros pecados. Porque así como pasaste delante de Moisés, perdonando sus rebeliones, sus iniquidades, sus transgresiones, hoy pasas de delante de cada uno de nosotros y nos perdonas por los méritos de Cristo. En la cruz del Calvario, ahí fueron derrotados los principados, los potestades, los gobernadores y los huestes de maldad. Fueron exhibidos. El acta de decretos que nos condenaba fue rota, fue destruida en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy por la fe recibimos el perdón y la culpabilidad y la condenación se va. Porque está escrito, como dijo Pablo en Romanos 8:1, que si alguien está en Cristo, si alguien está en Cristo, no hay condenación para él. Como dijo Pablo en 2 de Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Porque el Señor dice en su palabra: no traigan más las cosas viejas a la memoria. Y hoy soltamos esa iniquidad. Hoy soltamos esa rebelión, hoy soltamos esa transgresión en el nombre de Jesús y somos revestidos, así como en Zacarías 3 el sumo sacerdote recibió vestidos nuevos, así como el hijo pródigo recibió vestidos nuevos, yo recibo los vestidos nuevos. Hoy tengo en mi mano un anillo que sella la autoridad que he recibido en el nombre de Jesús. Y hoy me declaro perdonado. Gracias, Señor, porque hoy, como un intercesor, así como Isaías vio que le limpiaban su boca con carbones encendidos, hoy limpian nuestra vida, no con carbones, sino con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Y yo le voy a invitar a que usted le dé gracias a Dios. La cosa más importante que Dios haya hecho para usted, o por usted, o por su familia. Una sola cosa. Solo pensemos una cosa y démosle gracias a Él. Gracias, porque no duerme ni se adormece, porque me has guardado del sol de día y de la luna de noche, porque has provisto todo lo que necesito. Me has sorprendido, has abierto puertas. Aunque hubo oposición, abriste puertas. Gracias, Señor. Y ahora nos colocamos ese vestido de intercesores, hombres y mujeres que entran en la brecha, en el nombre de Jesús, que nos paramos al lado del muro y te pedimos: muévete. Si alguien necesita sanidad, usted solamente levante las manos. Yo oramos en el nombre de Jesús, proclamando la sanidad divina. Sanidad hoy, física. Él fue azotado, cada azote que él recibió, 39 azotes, lo recibió para que yo reciba hoy sanidad en el nombre de Jesús. Se podía ver a través de él
pero Él lo permitió para que yo hoy rompiera las maldiciones de la enfermedad y declarara las bendiciones de la sanidad en mi vida. En el nombre de Jesús yo proclamo esa promesa sobre ti, sobre tu cuerpo, sobre tu alma, sobre tu mente, sobre tus emociones ahora, en el nombre de Jesús. Sanidad divina ahora, el bálsamo del Espíritu derramándose, quitando los dolores profundos del alma, los dolores del cuerpo. Te doy gracias porque podemos orar puestos de acuerdo por aquellos que necesitan salario. Si usted necesita ese salario, solo levante sus manos y proclamamos lo que dice la palabra: hay salario para nosotros, hay salario en el nombre de Jesús. Gracias por ese salario, Señor. Oramos hoy por restauración en este lugar de matrimonios, porque la Biblia dice, escrito está, que lo que Dios ha unido no lo va a separar el hombre. Proclamamos la restauración de esos hogares en el nombre de Jesús. Proclamamos lo que dice la palabra, que el espíritu de los padres se reconcilia con los hijos. Hoy oramos en el nombre de Jesús y declaramos que el espíritu de reconciliación va a los hogares ahora en el nombre de Jesús. Hoy reprendemos en el nombre de Cristo Jesús a Asmodeo, reprendemos la división, la contienda, la rivalidad, la disputa, fuera. E invitamos, Espíritu de Dios, lanzamos la palabra para que el espíritu de reconciliación llegue a las casas. Que haya reconciliación entre hermanos, que haya reconciliación entre padres e hijos, que haya reconciliación familiar ahora en el nombre de Jesús. Hoy oramos por las que están embarazadas, oramos para que esos embarazos lleguen al parto, lleguen al tiempo de parto en el nombre de Jesús. Las rodeamos con nuestra oración, cubrimos a esos bebés en gestación, en el vientre de estas madres, ahora mismo en el nombre de Jesús, porque hay una palabra en el Salmo 139 y la declaramos sobre cada bebé que se está formando, que el Señor está entretejiendo cada parte con delicadeza, y vemos al Señor entretejiendo todos los órganos, todos los músculos, tendones, huesos, todo lo que necesita el bebé, y los cubrimos con la sangre de Cristo. Hoy oramos en el nombre de Jesús y declaramos que los vientres cerrados se abren. Esas maldiciones caen por tierra ahora en el nombre de Jesús. Se abren, porque en la casa del Señor no hay espacio para el estéril. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y te invito a que levantes tus manos y proclama conmigo esta promesa de Dios. Proclámala. Vamos a proclamar esta promesa. Yo voy a completar el número de mis días. Esa palabra tiene poder y hoy el Señor me dice que con esa palabra echa fuera el temor. Que muchos batallamos en la mente diciendo será ya, y pensamos anticipadamente en ese día, pero el Señor te dice no, yo voy a completar tus días. El Señor los va a completar.